Bueno, este año Arrecife va a celebrar el 225 aniversario de la fundación o de la municipalidad de la capital de Lanzarote. Y vamos a hablar con Antonio Montelongo. Él es historiador, profesor y ha escrito un libro, escribió hace tiempo, sobre el puerto de Arrecife, porque hay que decir que primero fuimos puerto y después fuimos ciudad. Antonio, bienvenido. Es verdad, ¿no? Primero fuimos puerto y después fuimos ciudad, ¿no? Y después fuimos ciudad, exactamente. Se celebra el 225 de la municipalidad, ¿no? Cuando Arrecife se creó parroquia y después municipio, pero hay que decir que Arrecife como puerto tenemos más historia, ¿no? Sí, exactamente. A ver, ya el Le Canarien, que es la primera crónica que tiene Lanzarote dentro de lo que es el apartado histórico, en 1402, pues ya nombra Arrecife. Es decir, el puerto de Arrecife ya lo nombra, es decir, que ya tenemos más de 600 años como entidad localizada, aunque después poblacional no esté contactado. Y después, claro, la infraestructura principal era el puerto, que era lo que existía dentro de lo que venía a ser el aspecto comercial, relaciones con el continente africano, con lo que venía a ser Andalucía, porque era la entrada y salida de Arrecife principalmente. Porque claro, Arrecife sobre todo, claro, está escrito en 1402, pero hay referencias, por lo menos, ¿no?, indirectas, de que Arrecife, el puerto o la marina de Arrecife reunían unas condiciones idóneas para atracar barcos, ¿no? El mejor puerto de Canarias, incluso recuerdo, o sea, ya con entrevistas a personas mayores que ya no existen en estos momentos, que uno de los hermanos Serra Rafol, que era, bueno, los grandes investigadores arqueológicos, históricos de Canarias en su momento, en los años 50 y 60, al visitar el puerto de Arrecife ya casi vieron la presencia mallorquina. Ya estamos hablando del siglo XIV, no estamos hablando de 1402, sino incluso etapas anteriores. Es decir, la referencia a Arrecife era clave, sobre todo por la maravillosa bahía que tiene Arrecife. Y no solamente había un puerto, había varios puertos, es decir, hoy en día tenemos el de los Mármoles, Portonao, el muelle comercial o antiguo muelle de Arrecife, pues en la antigüedad también existía varios puertos dentro de Arrecife. El mejor puerto de Canarias, lo que pasa es que después, ya con León y Castillo, pues se dotó de infraestructura de Las Palmas y ahí está. Y claro, ya fue a partir de ese, pero claro, para que Arrecife después empezara a prosperar económicamente y ya empezara a llegar la gente, ¿qué hechos fueron los que al final hicieron que Arrecife se convirtiera ya en ciudad? O ya no en ciudad, sino en una parroquia, un municipio. ¿Qué hechos se produjeron en Lanzarote? Vale, ahí en el siglo XVIII ya hay una serie de vicisitudes, está lo que viene a ser la crisis vulcanológica, lo que es la erupción del Timafaya. Entonces empieza un reasentamiento de gente de fuera, de Fuerteventura, algunos que se habían trasladado de Lanzarote a Fuerteventura y del resto de las islas. Hay un desarrollo de lo que viene a ser la industria del aguardiente, incluso hay testimonios ya en Arrecife como el barrio La Destila, lo que es la Ensenada La Destila, es decir, esa reminiscencia. Espera un momento, pero sí, antes de seguir, el aguardiente, claro, la gente dirá, sí, el aguardiente es como ron, ¿no? Sí, era una elaboración, claro, porque empiezan a plantarse en mayor cantidad lo que viene a ser parras y de ahí se obtiene ese licor, es decir, no es vino porque, claro, los vinos de aquí son un poquito más ácidos. Es como el orujo, ¿no? Exacto, sí, pero los vinos de aquí son un poquito más ácidos que los de las Islas Centrales, por lo que viene a ser el suelo. Hoy en día ya está constatado por los viticultores. Entonces se elabora aguardiente, que era lo que más demandaba el resto de las islas, incluso el comercio con América, con Europa. Pero a la vez ocurre un hecho, es decir, es como, por ejemplo, nosotros tuvimos el crecimiento del desarrollo pesquero, que casi termina hasta los años 80 con los acuerdos con Marruecos, pero a la vez justo en los años 60, 70 estaba empezando también el del turismo. Pues lo mismo ocurría, estaba el desarrollo vitivinícola con el aguardiente y detrás venía el de la barrilla, que ese fue el boom que explotó económicamente. Para que la gente lo sepa, la barrilla es una planta, bueno, hoy en día casi la menospreciamos, la encuentra por ahí, que tiene un brillito porque tiene una forma casi cristalina y de la misma se obtenía la sosa y se fabricaba jabón. Es decir, pues fue un auge entonces económico. Nosotros exportábamos esa barrilla para que se elaborara jabón y cosas en otros lugares. Lo elaborábamos en piedra y ya se transformaba en las industrias, en este caso principalmente inglesas, alemanas, que son las que transformaban ese producto. Hay un auge económico y Arrecife despega económicamente. Hay una burguesía principalmente de Tenerife que se instala, hay de todas las islas,
Tenerife, de La Palma, hay un contacto directo con La Palma, se instala en Arrecife y entonces empieza ya un poquito a intentar emanciparse de lo que es el control de Teguise. Que hay que decir que la capital histórica de Lanzarote era hasta ese momento Teguise, ¿no? Que fue donde se asentaron pues todos los primeros colonizadores de la isla, ¿no? Bueno, estaba San Marcial de Rubicón, que ahora tenemos una excavación interesante en lo que son la zona de los pozos. Esa sería la primera capital histórica de Lanzarote y después estaría Teguise. Cuando se instalan estos comerciantes empiezan a exigir esa independencia. Y la primera idea que ven es independencia parroquial, es decir, creación de una parroquia, lo que era la ermita de San Ginés, y entonces hay un obispo en 1792, el obispo Tavira, hace una visita a Lanzarote, porque no solamente Arrecife quien reclama esa independencia parroquial eclesiástica, sino también Tía, San Bartolomé, Tinajo. Yaiza ya había sido independiente parroquialmente en 1728 y Aria desde el siglo XVI ya era independiente, lo que pasa tenía su alcalde, tenía su párroco, incluso tenía su escribano, como si fuera un notario. Entonces, para que la gente un poco lo entienda, primero tenías que ser parroquia y después, ¿no? Es decir, que siendo una parroquia, es decir, que tenías al alcance ya la municipalidad, es decir, hay algunas que tardaron un poquito más, por ejemplo, en 1796 se declara parroquia Tía, San Bartolomé y Tinajo, es decir, casi el eje central. Pero San Bartolomé, porque tenía la concentración, tenía al mayor Guerra, que era el poder militar, pues la que obtiene la municipalidad rápida, es decir, en 1797 ya tiene alcalde. Por eso en San Bartolomé está la Casa Mayor Guerra, exactamente, ¿no? Pero Díez y Tinajo tardan un poquito más, es decir, Arrecife, que obtiene la independencia eclesiástica de la villa en 1798, nombra a su alcalde antes que Tía, que tenía la independencia eclesiástica en 1796, o Tinajo. San Bartolomé no. ¿Qué pasa? Que automáticamente se crea esa parroquia, toma posesión el párroco, estuvieron buscando un párroco porque el mismo párroco Francisco Acosta Espinosa había sido párroco en Aria, en San Bartolomé, y entonces ya los párrocos, lo atraen. Los párrocos en ese momento eran unas piezas codiciadas. Codiciadas, porque encima tenía que tener el vecindario algo que surtiera económicamente ese párroco. Exacto, era normal. Entonces, que comieran bien. Exacto. Estaba en Aria, te digo, pasó a San Bartolomé y después ya vio el auge económico de Arrecife y se instala en Arrecife el 25 de junio de 1792. Pero el culto se instala en la iglesia el 25 de agosto, por eso la fecha que tenemos es San Ginés. Claro, que también era fundamental tener un santo, ¿no? O una santa o una virgen, alguien, ¿no? Y en este caso San Ginés ya lo tenía, o sea, porque era una pequeña ermita, se convierte en parroquia y en agosto. Pues el 27 de diciembre de ese mismo año ya también la audiencia implica a los vecinos para que se reúnan y elijan un alcalde. El alcalde, claro, en la villa todavía estaba el eje, lo que es la autoridad principal, porque era el antiguo cabildo, no el que tenemos ahora, es decir, había un antiguo cabildo que venía desde que eran las iglesias cabildos también, ¿no? O algo así. Sí, el cabildo catedral de Las Palmas, que era la catedral, tenía también su representante, como si fuera una junta, pues aquí en Lanzarote estaba el cabildo central con su alcalde mayor. El alcalde mayor tenía la autoridad política y la autoridad judicial, es decir, la legislativa, eso residía en Madrid o con delegaciones en la audiencia. Es decir, existían esos dos poderes en lo que era Teguise, en Teguise, exacto, lo que era el alcalde mayor. Cuando ya a principios del siglo XIX desaparece todo ese antiguo régimen, en 1835 ya todos los alcaldes son iguales, ya no es uno pedáneo, igual que hoy en día de Teguise puede haber un pedáneo en Sor, no, ya todos son iguales, y entonces el de Arrecife ya ve la posibilidad incluso del traslado a la capital, que es otro avance posterior. Lo que estamos comentando es la municipalidad, entonces se reúnen los vecinos y eligen al primer alcalde, claro, lo eligen el 27 de diciembre, pero para que entrara ya a ejercer en 1799. Que fue el 1 de enero, ¿no?, de 1799, cuando empieza a ejercer ya el cargo, que es Lorenzo Cabrera López, que da la casualidad que ejerció 4 veces de alcalde, es decir, hay dentro de la historia de Arrecife, de los tantos alcaldes, creo que son 130 y tantos. Algunos buenos y algunos malos, algunos buenos, como algunos estamos malos, viendo los últimos años. Unos estuvieron días, otros estuvieron años. Yo creo que el que más estuvo, José María Espino, que estuvo 12 años,
Después estaba José Miranda Tofan, que estuvo 10 años. Pero fíjate tú, ¿no? Sí, y que cuando no hablamos, tiene calle, que era un maestro. Cuando hablamos de alcalde, por ejemplo, el de Sí. Tinajo, que lleva ya 20, es decir, que era normal que en los pueblos, pero en Arrecife parece que cuesta que haya un Cuesta, alcalde, ¿eh? Es decir, la media, si sacamos entre los 225 años y 130 y pico alcaldes, toca 1 año y 6 meses, es decir, que más de ese tiempo ya... Arrecife entonces es una ciudad que quema a los alcaldes. Quema a los alcaldes, yo también digo. Decías tú que había sido 4 veces alcalde. 4 veces había sido, en 4 periodos diferentes, alcalde. Después un hermano de él también estuvo 2 veces. Estamos hablando que seguramente eran los de la burguesía, ¿no? Para Claro, ser porque alcalde no podía ser... Es que claro, al ser nombrado primer alcalde fue en la casa de su padre, Luis Cabrera, el capitán Cabrera, pues era un personaje que incluso había sido alcalde mayor de Lanzarote, era el castellano del Castillo San Gabriel de San José, había sido mayordomo de la iglesia de San Ginés, entonces tenía ya cierto prestigio y él también quería esa independencia. ¿El primer ayuntamiento dónde está? Pues donde está el ayuntamiento actual, las vicisitudes de la vida, en la esquinita justo donde está el campanario de la iglesia de San Ginés, ahí estaba la casa de los Cabreras, y ahí se reúne el primer ayuntamiento. Es decir, que no se ha movido entonces el ayuntamiento. Realmente no se ha movido sino un pequeño periodo que fueron a la Casa de la Cultura, Agustín de la O, que era el casino, estuvieron ahí un tiempo, porque nace ahí, está más o menos como muchas alcaldías, pues rodándose en casa de los, en este caso de los alcaldes o los secretarios. Después, en 1840 y pico, se construye ya lo que es toda la manzana entera, que era un mercado, escuelas posteriormente, juzgados, ayuntamientos, en ese mismo edificio, es decir, lo que es la manzana esa completa. Claro, cuando nosotros Vargas. estamos hablando de que se crea la municipalidad, nosotros entendemos hoy día un ayuntamiento con funcionarios, con trabajadores municipales, limpieza, basura. No. Estamos hablando que en ese momento era un órgano, por decir, estaba en un papel, pero poco más, ¿no? Era pequeño porque estaba el alcalde, que es Lorenzo Cabrera, después se eligen 2 diputados como si fueran 2 concejales, estaba José Linares y Cayetano Sánchez, es decir, que son personajes que no tienen calle. Después estaba lo que era el personero, es un cargo que ha desaparecido en los ayuntamientos, que viene a ser como una especie de diputado del común que ayudaba a los vecinos. Es decir, dentro del ayuntamiento había una contraposición al poder político que era representante del pueblo, porque claro, estamos hablando de una burguesía, después el caciquismo imperante, y representaba a los ciudadanos. Cuando había cualquier queja, era ese el personero. Y después el secretario no existía, sino que era el fiel de fechos, es decir, el que daba fe de los escritos que se elaboraban en el ayuntamiento. El personero era Juan de Páez Esteve, que también fue alcalde 3 veces, es decir, otro personaje, y mayordomo de la iglesia, es decir, que también era otro de los que tampoco tiene calle, es decir, hay muchísimos personajes en la historia de Arrecife. Cuando tú dices no tiene calle, se refiere que son gente de la clase pudiente que a lo mejor ni sabían dónde, ¿no? Básicamente. Bueno, de la clase pudiente media de aquel momento, de la burguesía, ¿no? lo que era se pequeña burguesía, pequeños comerciantes, y después el que te decía, el que era el puesto de secretario fiel de Fello, era Miguel Ramírez, ese no ocupó cargo. Es decir, que por ejemplo la limpieza de calle, todo ese tipo de cosas, de conceptos que tenemos hoy día, eso no existía. Eso ya empieza ya en el siglo XIX, hay un bando de buen gobierno en 1809, que ya cuando se estructura de que no hay que dejar restos en la calle porque empieza a construirse, ya en la ciudad. Muchísimos ya no ocupan espacios públicos. Pero cuando hablamos de esa pequeña burguesía, hablamos de ese entorno de la calle Real, un poquito del Charco, no hablamos de una población grande, ¿no? No, y no era tan ostentosa, algunos sí, porque eran ya destacados personajes y sus propiedades no solamente estaban en Arrecife, sino en toda la isla, es decir, ya según va avanzando el siglo XIX, pues ya tiene esa cierta ostentación, ocupan cargos no solamente municipales, sino incluso del Pero que hablamos de un núcleo reducido de población. Sí, al final son de las mismas familias enlazadas unas con otras y se van repitiendo en la alcaldía hasta que hay unos cambios políticos, es decir, la Primera República, el sistema de la restauración. Sí, pero me refiero de la población, cuando se creó Arrecife como ciudad, como municipio, ¿de cuántas personas podríamos estar hablando que era la población de Arrecife? Pues, ¿1000 personas? No, que va, muchísimos menos, no llegaban ni a 600 habitantes los que existían en aquel momento, porque estaba comenzando el auge económico de lo que venía a ser la Barrilla, y ya en el siglo siguiente, en el XIX, que es cuando ya dice,
bueno, ahora tenemos pretensiones no de ser municipio, sino capital de Lanzarote. Que esa fue ya otra guerra. Eso sí fue más guerra con Teguise, porque ahí sí hubo ya más política, ¿no? En principio Teguise, cuando Arrecife quiere ser municipio, tampoco le importaba, ¿no? Porque tardó un poquito más. Si te has dado cuenta, Tías, Tinajo y San Bartolomé fueron 2 años antes, porque Teguise estaba presionando para que no se constituyera la parroquia en San Ginés. Claro, ya veían venir. Es decir, ya veían venir el auge del desarrollo económico que tenía Arrecife, y ya lo estaban frenando un poco. Bueno, Antonio, hemos dado una masterclass rápida de la historia de Arrecife, que yo creo que siempre es bueno saber. Tampoco somos una ciudad muy vieja, ¿no? Como municipio, 200 años. 225 años. Eso, si nos vamos a la península, a cualquier sitio hay muchísimo más, pero tenemos nuestra historia, ¿no? Exactamente, es decir, la historia con sus personajes, que hay que recordarlo, porque una ciudad no se hace de un día hacia otro, lleva sus transformaciones, sus adaptaciones, porque hay veces que se cometen errores y se van readaptando, es decir. Bueno, tenemos un año para hablar de la historia de Arrecife. Seguramente ya te llamaré algún día más de estos días que tú puedes escaparte del instituto para hablar, y ahí recordar que tú ese libro, ¿no? En el año 2000 por ahí, El puerto de Arrecife, que así haces un recorrido, ¿no? Más detallado, ¿no? de toda esa historia de la capital, que se lo recomiendo si lo encuentran, porque son libros ya... No, está agotado. Bueno, en la biblioteca posiblemente, ¿no? Se puede encontrar. Y está digitalizado también. Por eso entonces se puede encontrar si les interesa, porque son libros que hay que tener para conocer un poco la historia, ¿no? Pues nada, Antonio, gracias. Gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, nada, les esperamos mañana, hoy es miércoles, mañana jueves, para seguir contándoles historias, y esperemos que sean buenas historias. Así que hasta mañana.